Los estados financieros son informes estructurados que permiten ver el estado de una empresa en un momento determinado, que generalmente es un año, los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y la nota de los estados financieros, que son muy importantes para poder interpretar cada uno de ellos. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo que he titulado Los estados financieros. Lo sé, no soy muy creativo ni muy original para colocar nombres, pero de acuerdo al tema considero que está bien, no hay necesidad de ponerle los estados financieros súper divertidos y espectaculares, porque en realidad el tema no es divertido, pero sí muy espectacular, muy interesante e importante de saber. ¿Quién les habla? Enger Managua, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui, Venezuela. Y como se podrán imaginar, esto es una tarea. Por eso es que estoy realizando este podcast, pero lo estoy disfrutando. Creo que ha sido una de las cosas más geniales y cool que he hecho en la universidad. Me gusta mucho. Entonces, bueno, como ya les dije, les estaré hablando sobre los estados financieros esa es la idea. Como es una tarea, va a ser un desafío hacer un poco entretenido y divertido. Entretenido va a ser, divertido no sé, pues, porque hay ciertos parámetros y normas que debo seguir. Y como es algo educativo, no puedo decir algo, tú sabes. Hoy, incluso una de las cosas que prohibió el profesor es colocar voz sexy. ¿Cómo es posible que uno no pueda colocar una voz sexy? ¿Quién dijo que el dinero no puede ser sexy? Claro que lo puede ser. Imagínate cuando estoy hablando del flujo de efectivo. O sea, flujo de efectivo. Ok, no. Tomando un poco de seriedad y volviendo al tema, es importante destacar que la presentación correcta de los estados financieros se encuentra establecida en las NIF o las normas internacionales de información financiera. El objetivo tanto de las NIF completa como las NIF para las pymes es que los estados financieros sean comparables con los mismos estados financieros de la entidad en periodos anteriores y con otras entidades. La comparabilidad es el objetivo principal de las normas internacionales de información financiera. Es importante reconocer y saber cuáles son los requisitos mínimos que deben tener los estados financieros para que puedan ser comparables. La comparabilidad es la base de la información financiera de propósito general. Ahora bien, ¿qué son los estados financieros? Bueno, los estados financieros no son más que informes estructurados que permiten ver el estado de una empresa en un momento determinado, que generalmente es un año, los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo. Este estado se presta para un chalequeo. El estado de cambios en el patrimonio y la nota de los estados financieros, que son muy importantes para poder interpretar cada uno de ellos. Genial, una vez definido el concepto general de los estados financieros y el cual nos permitió entender qué son estos documentos y cómo se clasifican, como ya les indiqué, son 5: el estado de situación financiera, el de resultado, el de flujo de efectivo, el de cambios en el patrimonio y la nota de los estados financieros, que también forman parte de estos documentos. El primero de ellos es el estado de situación financiera. Este estado nos refleja la situación financiera de una empresa, como su mismo nombre lo indica, estado de situación financiera, y en el cual nos permite elaborar un análisis comparativo, es decir, que nosotros podemos tomar en cuenta los periodos anteriores y ver cómo se ha ido comportando la empresa y de esa manera tomar mejores decisiones para la misma. Es importante también tener en cuenta que este estado incluye el activo, el pasivo y el patrimonio. Los activos son simplemente todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Los pasivos son aquellas deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. Y el patrimonio es la diferencia entre la suma total de los activos y la suma total de los pasivos. Esta resta nos da el capital o el patrimonio que posee la organización como tal. Dentro de la clasificación de las cuentas, los activos, pasivos y patrimonio son cuentas reales. Los activos son cuentas de naturaleza deudora. Esto quiere decir que aumentan por el debe y disminuyen por el haber. A diferencia de los pasivos, que son cuentas de naturaleza acreedora. Esto quiere decir
que aumentan por el haber y disminuyen por el debe, al igual que el patrimonio. El patrimonio son cuentas de naturaleza acreedora, también aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Todas y cada una de estas cuentas conforman la estructura de lo que vendría siendo el estado de situación financiera. Después del estado de situación financiera, el que le sigue es el estado de resultados. Es un informe financiero que muestra la rentabilidad de la empresa. Es muy importante este estado porque nos va a permitir ver si la empresa ha obtenido ganancias o pérdidas, para que de esa manera podamos evaluar el comportamiento financiero que ha podido tener la empresa, ya sea en un mes o en un año o en un periodo de tiempo determinado. También recordemos que en este estado financiero vamos a encontrar los ingresos, costos y gastos. Dentro de la clasificación de las cuentas encontramos que los ingresos, costos y gastos son cuentas nominales. Los ingresos son cuentas de naturaleza acreedora, al igual que los pasivos y patrimonio. Estas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Mientras que los costos y gastos, al igual que los activos, son cuentas de naturaleza deudora. Aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Es importante destacar que los ingresos son todas aquellas entradas de dinero provenientes de la actividad de operacionalización de la organización. Mientras que los costos son salidas de dinero, pero que están relacionadas directamente con las actividades de operacionalización. En cambio, los gastos, aunque son salidas de dinero, no están relacionadas directamente con las actividades de operacionalización, pero que son salidas de dinero necesarias para el funcionamiento óptimo de la empresa. En redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, encontramos una enorme cantidad de contenido relacionado con este tema, la diferencia entre costo y gasto. Y es que es algo que genera mucha confusión entre estudiantes de contaduría y administración. Incluso hay estudiantes que van culminando la carrera o que ya se graduaron y son licenciados en administración y contaduría, son TCU o alguna carrera afín que tenga que dominar estos temas y no saben la diferencia entre costos y gastos. Cómo realizan una auditoría, cómo realizan un análisis a los estados financieros, al estado de resultado, para ser más específico, que es el que está constituido por estas cuentas, ingresos, costos y gastos. Si no saben interpretar estas cuentas porque no conocen los conceptos generales, no dominan la diferencia entre costos y gastos, no pueden omitir una opinión profesional sobre ello. Simplemente no puedes hablar de algo que no sabes. Sí lo puedes hacer, pero aquí no estamos para tirar flecha. Si nos estamos preparando es para hacer un buen trabajo, porque los contadores y los administradores vendemos conocimiento, y si esos conocimientos no están claros, vamos a vender una mercancía chimba, por decirlo en palabras coloquiales. No hay nada como estar seguro de que en realidad dominamos un tema, es vender una mercancía original. Y no me estoy desviando del tema, en realidad la diferencia entre el costo y gasto es importante saberla porque hay un estado que está estructurado directamente por estas cuentas, que es el estado de resultado. Entonces, no solamente el estado de resultado, sino también, y más adelante estaré hablando de esto, el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo está constituido por las actividades de operacionalización, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y las actividades de operacionalización están estructuradas nada más y nada menos que por las cuentas por cobrar y pagar, los gastos pagados por anticipado, los sueldos y salarios y los impuestos que en él apliquen, como el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué son los sueldos y salarios? Son gastos. Si nos vamos a contabilidad de costos, los tres elementos del costo: el material directo, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. Por ejemplo, y para que lo vean mejor, una industria automotriz, los sueldos y salarios generados por los ingenieros mecánicos, los técnicos de fabricación mecánica, los encargados de ensamblar los vehículos, esos salarios son imputados al costo porque están relacionados con las actividades de la operacionalización de la industria. Pero otros casos vendrían siendo los salarios generados por el personal de limpieza, o si la industria tiene jardines y tiene un personal encargado de mantener esta jardinería, esos salarios no son imputados al costo porque no están relacionados directamente con las actividades de operacionalización de la empresa, sino que son gastos. Pueden clasificarse como gastos operativos, sí, pero no están relacionados directamente con las actividades operativas de la empresa, que es la de ensamblar vehículos o la de fabricar vehículos. Hay mucha tela que cortar con respecto a este tema, con la diferencia entre costos y gastos.
es muy interesante. Puede ser, quizás, tal vez existe la probabilidad de que haga un podcast más adelante hablando sobre esto. Pero por ahora me gustaría leer sus comentarios. Si los pueden dejar en la bandeja de comentarios, sería excelente. Sobre si tienen alguna forma divertida, dinámica de comprender y hacer entender a los demás cuál es la diferencia entre estas cuentas, o si tienen alguna anécdota. Acabo de recordar un profesor que en clase nos explicaba este tema y nos hacía referencia a un ejemplo sobre cuando un hombre quiere conquistar a una mujer. Saben que el hombre por lo general invierte dinero en esta mujer y cuando logra conquistarla eso es un costo, pero cuando no la conquista se crea un gasto. Fue una forma muy graciosa del profesor hacernos comprender este tema, algo machista, sí, pero el fin era enseñarnos con un ejemplo cotidiano de cómo se generan los costos y los gastos y cuál es la diferencia que hay entre ellos. Entonces, si ustedes tienen algo en particular, también pueden compartirlo, los estaré leyendo. Ok, volviendo al tema principal, que son los estados financieros, procedo a definir el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. 2 por 1, como las ofertas en el centro, en el bulevar. Cuando tú vas caminando y te dice, mira mi amor, 2 por 1, llévalo. Bueno, no voy a definir en un solo concepto ambos estados porque, o sea, no es lo mismo. Lo mismo es la enfermedad del caballo. Primer chiste. Y muy malo. Ok. Empiezo con el estado de cambio en el patrimonio. Es un informe. Todos los conceptos creo que llevan es un informe. Pero es porque en realidad todos los estados financieros son informes. Entonces todos los conceptos empiezan así. Es un informe contable que muestra las variaciones del patrimonio de una empresa durante un periodo determinado. Ese es el estado de cambio en el patrimonio y está estructurado por las cuentas de capital o las cuentas patrimoniales. Y el estado de flujo de efectivo también es un informe contable que muestra las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo está estructurado por las actividades de operacionalización, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Las actividades de inversión están conformadas por aquellas cuentas de, por ejemplo, las cuentas por cobrar y pagar, los gastos pagados por anticipado, los sueldos y salarios y los impuestos que en él apliquen, como lo dije anteriormente cuando estaba explicando la diferencia entre costos y gastos. Estos impuestos que se le aplican a los sueldos y salarios, podría decirse que es el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Las actividades de inversión están conformadas por las cuentas de activos fijos, intangibles y las inversiones permanentes. Y bueno, las actividades de financiamiento que encontramos los pasivos a largo plazo y el capital. Y por último, pero no menos importante, y no porque esté diciendo y por último, pero no menos importante, quiere decir que este podcast está terminando. No, mi gente, esto apenas comienza. Pero sí estoy finalizando con la definición de los conceptos generales. Y el último de ellos es la nota a los estados financieros, que estos básicamente son una representación o la divulgación de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que es de gran utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. O sea que las notas a los estados financieros son aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Esas son las notas a los estados financieros. Ni más ni menos. Ya conocemos qué son los estados financieros, cuáles son los estados financieros, cómo están estructurados. Tenemos la información básica para comprender este tema. Ahora les voy a explicar cómo los estados financieros pueden ayudar a los empresarios a ser más competitivos en el mercado, tener mayor eficacia y eficiencia para responder a las necesidades financieras de la empresa y tener una mayor ventaja sobre las empresas, comerciantes, emprendedores que no llevan contabilidad. Se lo voy a explicar en 3 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Ok, le damos play a los ejemplos y empezamos con el estado de situación financiera.
Supongamos que queremos comprar un camión para nuestra empresa. Le pedimos prestado al banco $25.000 y también tenemos ahorrado $25.000. Lo primero que tienen que saber es que el camión es un activo y el préstamo crédito bancario es un pasivo y el dinero ahorrado forma parte del patrimonio capital de la empresa. Entonces aquí tenemos al camión como un activo y la cuenta se llamará vehículo. Tenemos un pasivo y la cuenta se llamará cuentas por pagar a banco o préstamo bancario a corto o largo plazo. Ya esto dependerá del tiempo en el cual el banco haya otorgado el préstamo. Y lo ahorrado es el patrimonio y la cuenta se llamará capital. Entonces el estado de situación financiera le dice a los administradores, a los contadores públicos, a los empleados, a los inversionistas, a las instituciones financieras, organizaciones del Estado, a los empresarios, al emprendedor, al comerciante o cualquier grupo interesado en los estados financieros, cómo están financiados sus activos. La ecuación contable básica nos dice que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, si el camión cuesta $50.000, esto está financiado con $25.000 de un crédito bancario y $25.000 con un capital propio. En resumen, ¿cómo está financiado el activo de la empresa? 50% deuda y 50% capital propio. Así de sencillo. Segundo ejemplo, el estado de resultado. Como ya les mencioné anteriormente, este indica si una organización ganó o perdió dinero en un periodo determinado. Ganó o perdió dinero en una semana, ganó o perdió dinero en un mes, ganó o perdió dinero en un semestre, ganó o perdió dinero en un año. No sé si lo han notado, pero he repetido muchas veces ya en un periodo determinado, en un periodo determinado, en un periodo determinado. Y es porque el periodo determinado es fundamental en todos los estados financieros. Si tus egresos son mayores que tus ingresos, perdiste dinero. Si tus ingresos son mayores que tus egresos, ganaste dinero. La pregunta que le hago es, ¿una empresa que sabe si está ganando o perdiendo dinero tiene ventaja sobre una que no lo sabe? Claro que sí, porque va a poder tomar acciones. Pero ¿qué sucede? Estamos perdiendo plata el primer semestre. Tenemos que voltear esta tendencia negativa. La otra es, estamos ganando y nos está yendo muy bien, pero podemos mejorarlo. Por eso es importante esta información. El tercer ejemplo es el estado de flujo de efectivo. Si tú puedes hacer un flujo de efectivo proyectado, te va a permitir saber en el futuro dónde vas a estar en términos de disponibilidad. Miren, muchas empresas quiebran porque facturan muchísimo, pero no tienen dinero. Entonces, hay una diferencia entre dinero y flujo de efectivo. O sea, el dinero que tú realmente puedes usar para pagar a tus empleados, a tus proveedores, a lo que estás facturando. Y muchas veces los emprendedores, los comerciantes, hasta empresarios formalmente constituidos, no toman en cuenta esta herramienta o no tienen la información de manera puntual y no calculan su flujo de efectivo proyectado. Entonces, es importante el estado de flujo de efectivo. Nada más es cuestión de buscar asesoría de un profesional para así informarte y determinar las herramientas para realizar los cálculos necesarios. En realidad hay mucho más de qué hablar sobre este tema de los estados financieros. Pero por ahora, dejen sus comentarios, indiquen si les gustó, si quieren una segunda parte con respecto a las preguntas que hice en alguna parte del podcast. Si no la recuerdan, vuelvan a reproducir el podcast, anótenla, déjenla en sus comentarios. La respuesta más creativa, más divertida, la estaré mostrando en el próximo capítulo. Estaremos dando una opinión con respecto a ellas, la discutiremos. Recuerden suscribirse y darle a la opción de la campanita para que le llegue una notificación cada vez que suba un capítulo nuevo y no se pierda ningún episodio. Antes de despedirme, quiero dejarle saludo al profesor Gabriel Martínez, quien da la cátedra de análisis de los estados financieros en la Universidad de Oriente. Un saludo, querido profesor. Y esto fue todo. Chao pues, chao pues, chao pues.